Muy buenos días, estimados estudiantes. Les saluda su maestro William Jarquín. Va a ser el docente que va a compartir con ustedes la clase de Administración 2. El día de hoy tiene como objetivo el poderles recibir, el poder tener la oportunidad de conocernos, de identificarnos, de presentarles a ustedes el plan temático de la clase y la forma de comunicación y evaluación que nosotros vamos a tener durante todo el transcurso de la clase de Administración 2. La verdad es que es algo muy especial brindarles a ustedes la bienvenida porque ustedes están brindándonos la cordial oportunidad de poder recibir junto con ustedes en nuestra universidad, en esta alma mater, en la Universidad Central de Nicaragua. Les damos el más cordial bienvenida en nombre de las autoridades de la universidad y del mío propio por estar asistiendo a recibir su clase en Administración 2. Gracias por estar confiando y participando en este proceso de formación y que se lo han entregado a nuestra universidad, a nuestra alma mater. Gracias por permitirnos compartir con ustedes los momentos buenos, los momentos malos. Recuerden, esta es precisamente su segunda casa, donde permanecerán gran parte de su tiempo, donde van a compartir esos momentos con los docentes, con compañeros de clase y trabajadores de la universidad. Sabemos que son muy variadas las expectativas que tienen sobre la clase de Administración 2, lo cual nos obliga, como facilitadores, como docentes, a hacer cada vez mejores esfuerzos para que el aprendizaje de ustedes sea significativo y sea de forma permanente, así como las competencias que ustedes puedan adquirir y desarrollar vengan a contribuir a un desempeño más eficaz y más eficiente para ustedes como estudiantes en centros de labores, pero también para nosotros como docentes, también en esta alma mater. Este curso se desarrollará en 15 semanas. Durante cada una de ellas se van a abordar temas totalmente diferentes. El detalle del programa completo está en el curso denominado Contenido del Sílabo. Es importante destacar que para poder obtener el máximo aprovechamiento de este curso, es necesario que los participantes por lo menos tengan 2 horas diarias, ¿verdad?, de autoestudio por semana para recordar cuál es el tema anterior antes de asistir a clase y poder realizar consultas con los maestros en las diferentes clases que compartirán con ustedes en las diferentes materias. Así que tengan ustedes la más cordial bienvenida. Para que ustedes tengan una idea, también estamos haciéndole presentación, ¿verdad? La presentación académica del maestro con la finalidad de que logren observar y tengan un poquito de confianza acerca de la capacidad técnica que posee el maestro. Soy William Jarquín, he efectuado 2 maestrías, una en Administración de Negocios y una maestría en Economía Pública y Desarrollo. Y he efectuado también 3 posgrados, uno en Gerencia Financiera, un posgrado en Gerencia Estratégica, un posgrado en Mercadeo. Y por aclaración, les deseo expresar que poseo una licenciatura en Economía y un diplomado, ¿verdad?, superior en autoevaluación y acreditación de las universidades. He participado como profesional, ¿verdad? He participado en distintos tipos de asesorías administrativas financieras, en diferentes tipos de puestos laborales o de asesoría laboral, ¿verdad?
en formulación de proyectos para las organizaciones o las empresas e instituciones estatales y privadas. Tengo experiencia en formulación y evaluación de proyectos sociales. Tengo experiencia en la formulación y evaluación de planes estratégicos. Tengo experiencia en supervisión y control de los registros contables de los diferentes rubros, ¿verdad?, que se manejan en la contabilidad. También deseo expresarle que a su maestro William Harkin posee también asimismo una experiencia como docente de maestría y posgrado, ¿verdad? Hemos impartido en dos universidades privadas, hemos impartido clases de maestría, diversos tipos de clases, ¿verdad? Y por otro lado, pues tenemos una experiencia de aproximadamente 23 años como maestro en universidades públicas y privadas, en las clases de mercadeo, en clases de administración, en clases de microeconomía, en clases de presupuesto, de finanzas de corto plazo y de largo plazo, en clases de promoción y distribución y políticas y estrategias. Entonces hay una gama muy amplia de experiencia docente por espacio de 23, 25 años aproximadamente. La verdad es que los resultados esperados que nosotros como docentes estamos tratando de crear en el estudiante es, primero, es que tenga el estudiante la oportunidad y la habilidad de aprender a efectuar el análisis empresarial aplicando el método FODA. Segundo, que nuestro educando adquiera conocimientos teóricos sobre la forma en que se generan los cambios organizacionales, localizando sus fuerzas, sus formas de participación en esos cambios, utilizando un espíritu de liderazgo único, ¿verdad? Y además que se presente como un emprendedor nato. Por eso esas habilidades son muy importantísimas en que nuestro educando las pueda adquirir. Un tercer objetivo que nosotros esperamos es precisamente que nuestro alumno sea capaz de entender y asimilar cómo se manifiestan las resistencias al cambio organizacional desde el punto de vista de la estructura, cómo se presentan esas resistencias al cambio organizacional desde el punto de vista tecnológico y por el otro lado, ¿verdad?, cómo se desarrolla ese impacto en los ambientes cuando hay o se producen esos cambios organizacionales en la estructura y la tecnología, en el ambiente, cómo se manifiestan. Y un cuarto objetivo es que se trata precisamente de que el estudiante deberá de aprender desde el punto de vista ético, ¿verdad?, cómo se debe de expresar el nivel de responsabilidad social empresarial. Y entonces ahora les deseamos expresar o les deseamos presentar el plan analítico de la clase de Administración 2. En la primera unidad, que es la unidad del análisis empresarial, el objetivo es básicamente aplicar las técnicas del análisis empresarial, ¿verdad? Y que el estudiante pueda desarrollar tres aspectos básicos. Pueda conocer cuáles son los diversos tipos de ámbitos de acción de la empresa, cuáles son los diversos tipos de análisis empresarial que posee la empresa y cómo nosotros podemos aplicar ese método FODA, ¿verdad? En la segunda unidad, que es la unidad por el cambio organizacional, lo que estamos tratando de buscar, cómo mostrarle a los estudiantes, es acerca de la importancia de la elaboración de los diversos planes estratégicos que debe desarrollar la empresa para que estos cambios organizacionales sean cada vez
menos drásticos, menos violentos, ¿verdad? Y se van a desarrollar 7 temas en esta unidad. El primero es que busca cómo conocerse, ¿verdad? ¿En qué consiste ese comportamiento organizacional? ¿Cuál es el análisis de campo de fuerza? ¿Cuáles son las diversas fuentes de resistencia? Porque recuerden que hay diversas fuentes de resistencia. ¿En qué consiste ese proceso de cambio? El otro elemento que estamos interesados en conocer es cuáles son los elementos de la conducta individual de las organizaciones, en qué consisten las dinámicas de grupos en las organizaciones y cómo puede influir esas dinámicas de grupo en efectuar esos cambios de tipo organizacional que son muy importantes poderlos definir. Y aparte de que se producen los cambios de tipo organizacional, nosotros hablábamos hace rato y decíamos la importancia de poder elaborar planes estratégicos, porque deben de recordar ustedes que si nosotros decimos que vamos a desarrollar planes estratégicos es porque objetivamente debemos de buscar cómo focalizar, impulsar y desarrollar ese proceso de liderazgo que nosotros tenemos, ¿verdad? Como estudiantes y como docentes que estamos tratando de formarte allí en ese espíritu emprendedor. Además, vamos a estar en la tercera unidad, ¿verdad? Son los diversos enfoques del cambio. Cuando nosotros decimos que son los diversos enfoques del cambio, ¿verdad? Es porque existen normalmente 3 tipos de enfoque o 3 tipos de características que se deben de manifestar en las organizaciones cada vez que se produzcan cambios. Uno de ellos es el cambio estructural, el otro es el cambio tecnológico y el otro es el que producen las personas. Recuérdenlo, nosotros decíamos, por ejemplo, que cuando se estaba generando, ¿verdad?, el desarrollo de las dinámicas de grupo deben de estar enfatizadas alrededor de esos enfoques de cambio organizacional, porque esas dinámicas de grupo va a hacer de que los cambios estructurales sean menos drásticos o se sientan menos violentos dentro de la organización, que esos cambios tecnológicos que se van a producir dentro de esa estructura organizacional, ese cambio no me vaya a afectar demasiado a mí en mi desempeño laboral. Y eso hace posible, ¿verdad?, de que ese cambio, tanto tecnológico como estructural, venga a desarrollar a las personas, venga a hacer que las personas tengan en alguna medida algunos aspectos de cambio de tipo cultural. Recuérdenlo, son elementos naturales, por eso es que la cuarta unidad que nosotros vamos a abordar es la cultura de tipo organizacional, porque una vez que nosotros hemos efectuado los cambios organizacionales, necesariamente terminamos de hacer, ¿verdad?, un enfoque sobre cuál ha sido la cultura organizacional, cuáles son las funciones de la cultura organizacional, cómo se ha estado manifestando, cuáles son esos elementos que vienen a apoyar la cultura organizacional. Ya decíamos nosotros, los enfoques de los cambios organizacionales, cuando son enfoques de cambios estructurales, la cultura dentro de la empresa te va a expresar algunos niveles de resistencia, pero también si estos cambios de cultura organizacionales son programados, son planificados, entonces esa función de la cultura organizacional tiende a ser mucho más digerido, ¿verdad? De la manera más suave y no van a ser tan drásticos, tan violentos los cambios organizacionales y que la cultura va a tener una expresión muy positiva en los cambios organizacionales. De ahí es que prevalece la importancia de la cultura organizacional, de esos dos aspectos, ¿verdad? La cultura organizacional y cuál es la cultura de los empleados para que nosotros pudiéramos llegar a tener mejores niveles de
entendimiento y asimilación de lo que está ocurriendo dentro de la empresa. Ahora, por otro lado, ¿verdad? Está la unidad 4, la unidad 5, que habla sobre las dimensiones de las organizaciones. Recuerden ustedes, ¿sí?, que cuando nosotros hablamos de dimensiones es posible de que nosotros estemos observando, primero, cuál es la importancia que se está manifestando alrededor de los entornos organizacionales. Hay entornos, ¿verdad?, que son micros y hay entornos que son macros. O en alguna medida algunos lo llegan a conocer como sistemas abiertos en las organizaciones y otros tienen que ver con los sistemas cerrados de las organizaciones, porque ambos tipos de sistemas organizacionales son oportunos cuando nosotros abordamos las dimensiones de la organización. Desde ese punto de vista, pues también ustedes tienen que asimilar que estas dimensiones de tipo organizacionales tienen allá al fondo, ¿verdad? Al fondo de la empresa tienen una expresión, tiene que ver con los sistemas políticos, tiene que ver con las fuentes de poder que se manifiestan dentro de las organizaciones o como organizaciones empresariales. Hay efectos de poder, ¿verdad? Hay fuentes de poder que manejan hegemonía económica dentro de la nación. Un ejemplo de eso, me voy a salir del tema, ¿verdad? Pero te lo voy a mencionar, es el Banco Banpro, por ejemplo, ¿verdad? El Banco Banpro está a nivel nacional, maneja muchas sucursales y además está a nivel centroamericano y está con algunas sucursales en los Estados Unidos y en Panamá. Entonces es muy importante conocer, ¿verdad?, cómo se manifiestan esas fuentes de poder, o si lo ves desde el punto de vista turístico, esa empresa que se llama el Hotel Guacalito, ¿verdad? El Guacalito Hotel es un hotel con características únicas dentro del ambiente turístico a nivel latinoamericano, es único, ¿verdad? Además de su arquitectura de construcción, ese hotel, pues también las culturas que le han imprimido a las partes externas e internas del hotel, ¿verdad? Tanto el ambiente macroeconómico como el ambiente microeconómico del hotel te da algunas características que ustedes tienen la capacidad al final de poder hacer un dimensionamiento de ese tipo de organización y llegan a conocer cuáles son sus elementos de poder, cuáles son, digamos, en alguna medida como hotel, hasta dónde tienen ese manejo de los diversos tipos de procesos de conflictos políticos o diversos procesos de conflictos en las organizaciones, cómo manifestarlo, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Por eso es que se termina este plan analítico o la visión de este programa, de este sílabo de Administración 2, se termina hablando precisamente acerca de los impactos que se crean en el ambiente de las organizaciones. Recordarlo, los impactos que se crean en los ambientes organizacionales, tanto inter como exter, ¿verdad? Y hace posible que ellos al final posean y tengan o hayan adquirido un nivel de responsabilidad social empresarial y que su gerencia, la gerencia administrativa del hotel, la gerencia administrativa de la empresa, se maneje desde una perspectiva ética que haga posible que las características sean mucho más dulce, mucho más suave, mucho más aprovechable en el ambiente. Y eso, después de que nosotros hemos tenido la oportunidad de poder conocer cuál es el contenido de la clase a través de la presentación del sílabo en sus 15 semanas, pues también es necesario que le hablemos acerca de cómo nosotros tenemos
la oportunidad de poder efectuar un proceso de creación de líderes, donde nosotros decimos que este proceso de creación de líderes, ¿verdad? Es un proceso en el cual los estudiantes son precisamente un agente activo y son los estudiantes los que van creando, ¿verdad?, su propio característica de líder. Ellos son los que van creando sus propias características emprendedoras. Ellos son los que van haciendo su propia forma de evaluación. Ellos son los que van adquiriendo una nueva formación ética en su desarrollo de su formación profesional en la universidad durante todo este tiempo, ¿verdad? Y va a ser posible de que ellos adquieran un criterio alrededor de la creatividad y la calidad. Y por eso hay dos tipos de formación, o hay dos tipos de evaluación, mejor digamos. Hay una evaluación diagnóstica que vamos a irla mostrando y vamos a irla desarrollando en el transcurso de todas las 15 semanas de clase, pero que tenemos que hacer una evaluación diagnóstica de manera rápida para conocer qué es lo que el estudiante efectivamente conoce acerca de los temas que se han presentado con anterioridad en ese proceso de la presentación del sílabo, ¿verdad?, para que nosotros tengamos la oportunidad de poderles hacer algunas aclaraciones sobre los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar. Y la otra forma de evaluación que nosotros vamos a utilizar es la evaluación formativa. En cuanto a la evaluación formativa, recuerden que hay una evaluación que viene siendo acumulada de acuerdo a los niveles de participación que hemos tenido durante todas las 15 semanas. Este proceso de evaluación formativa es acumulada en función de todo el cumplimiento de las tareas como actividades que nosotros hemos tenido durante todas las semanas, ¿verdad? Durante las 15 semanas de la clase. Este proceso de evaluación formativa es parte también de la acumulación de los resultados de las prácticas de los exámenes parciales que nosotros tengamos. De manera de que esto, aunque sea una clase virtual, ¿verdad?, también vamos a ir en función de adquirir los niveles deseados, 100% de calidad, que sean capaces en nuestra educación de ir creando un líder nato, ¿verdad?, creativo, con calidad, ¿verdad? Y que además de eso sea un líder, sea un profesional con un desarrollo ético en su desarrollo. Muy buenos días. Le agradecemos infinitamente su atención. Gracias por haber compartido con nosotros este rato. Gracias por haber asistido a su primera clase.